Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento, el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees, no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada, danzando cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tus llagas en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano. Palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos. Y perdonas y redimes el pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. Yo no temeré, yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada. Danzando en cada temporada. Contigo yo danzo, danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino. Tu yugo es fácil, tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Contigo yo voy, danzando en cada temporada. Bienvenidos a otra noche de clamor, aquí de 12 a 1 de la mañana, cuando este programa se transmite por la cadena del Milagro, originando desde los estudios auxiliares de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Así que aquí cerca de Puente Blanco, cerca del pueblo de Juan Amato, yendo hacia el pueblo de Cataño, siendo la bahía. Ahí está la bahía de San Juan, que divide a Cataño de San Juan. Y aquí estamos nosotros, llegando ustedes a esta hora. Muchos de ustedes están despiertos, pero hay otros que se durmieron. Pero este programa luego se retransmite de 9 a 10 de la noche, entre lunes y viernes, por el Facebook mío Live. Así que si no lo ve ahora, lo estará viendo cuando se retransmite por Facebook. Así que Dios le bendiga grandemente.
y espero que este programa sea de enorme y de grande bendición a todos ustedes que nos están escuchando y viendo en este momento. Recuerden que si desean escribirnos, pueden escribirme a Reverendo Jorge Rasky o Clamor a Dios. Quiere escribirme y contarme cómo le ha sido de bendición este programa, o quiere colaborar, pues escribe a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O si me quiere hablar a mí personalmente, pues decir lo que usted quiera, me manda un mensajito, una petición de oración, lo hace a Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Así aparece ahí en la pantalla, si lo está viendo. Si quiere ser parte de los valientes de clamor, quiere ser parte del ejército de clamor, con colaboración, pues, o oración, cualquiera de los dos, pero quiere ser parte con colaboración, pues, escribe a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, y todo cheque o giro postal lo hace a Clamor a Dios. Y luego lo envía a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o si desea colaborar a través de ATH Móvil, busca la sección de negocios, busca Clamor a Dios y ahí deposita su ayuda. Toda esta información está apareciendo en la pantalla, la puede ver, siga tranquilo, apunte toda la información. La cuenta está en la cooperativa Los Hermanos, aparece el número de cuenta y todo, pero si quiere usar ATH, pues es otra cosa. Si quiere mantener el cheque, simplemente pone Clamor a Dios. Ahora, todo correspondencia que quiera dirigirle directamente a mí, pues yo soy quien abro las cartas y Belén, y luego las veo, las leo, oro por ellas. Sabe que es una petición que tenemos, estamos haciendo esto en la sala de nuestra casa. Un día de esto les voy a enseñar donde nosotros, vamos a hacer un video para que vean dónde es que bregamos con esto. Ya no tenemos oficina, no tenemos local, no tenemos nada, hermano, pero sabemos que Dios en su infinita misericordia, nos va a proveer un sitio, nos va a proveer un lugar para poner la oficina, nos va a poner un sitio donde podamos tener reuniones del ministerio, un sitio donde podamos ubicarnos para tener voluntarios, para tener personas que nos ayuden. Permita a Dios que el Señor nos guíe y nos encuentre un lugar estratégico donde podamos tener reuniones, podamos tener para atenderle, donde podamos tener voluntarios para contestarle, montar todo ese operativo, toda esa maquinaria, esa forma de trabajar, de poder responderle, de poder atenderle, tener personal. Todo eso lo vamos a reconstruir, poco a poco. Pero la oración, ustedes, que Dios provea, es necesario que Dios provea un lugar, que sea el lugar de Dios. Que Dios nos dé los recursos para poder mantener ese lugar. Que nos dé el personal que Dios llame, de verdad. Voluntario, gente que trabaje, que ame esta obra. Espero que Dios nos vaya guiando. Su oración es determinante, hermano. La oración eficaz del justo puede mucho. Si usted no puede colaborar económicamente, olvídalo, poco o mucho, pero sin nada. Simplemente su oración eficaz puede mucho, dice Santiago 5:16. Usted nos va a llamar, usted va a llamar al Señor, le va a decir que nos provea, que nos dirija. Todo esto lo va a hacer Dios. Y va a proveer ese local donde necesitamos poner nuestra oficina para que podamos desde ahí coordinar para el mundo entero. El Señor me dijo que la posterior gloria sería mayor que la primera. Y cuando yo me recuerdo que nos embargaron la oficina, las cuentas de banco, cuando se llevaron los terrenos donde se iba a construir todo el ministerio, cuando aquello fue terrible. Y aún antes de eso, cuando hubo un ataque satánico, una rebelión dentro del ministerio, Dios siempre estuvo con nosotros. Y el hecho de que este ministerio sigue contra viento y marea,
el hecho de que continuamos de pie, aún después de aquel derrame cerebral que me dio en 1998, en el 1998, cuando me dio ese derrame cerebral en Bogotá, que quedé parapléjico, que llegué aquí en una silla de ruedas, que me encontré con una guerra interna en el ministerio, que me encontré con todo lo que tuvimos que enfrentarnos en ese momento. Hasta aquí nos ha llevado el Señor. Se perdieron las oficinas, se perdieron las maquinarias. ¿Dónde está mucha gente que fue infiel a Dios? Pregúntele a Dios dónde están. Pero este ministerio sigue, porque el ministerio, los edificios, las maquinarias para contestar, para bregar, todo eso, estudios para grabar, todo eso, radio, todo eso que teníamos, era esencial, pero el ministerio no es eso. El ministerio es Dios en nosotros, en la persona que Dios me llamó a mí y llamó a aquellos que obedecen, y aquellos que no obedecieron, pues allá con ellos. Pero yo lo que quiero dialogar con ustedes es lo siguiente. Estamos hablando que esta lucha empezó antes, pero en el 98 reventó la lucha cuando a mí me dio el derrame cerebral en Bogotá, Colombia. Y cuando llegué a Puerto Rico encontré una guerra tremenda. Entrar en detalle no vale la pena. Hablar de personas no vale la pena. Hubo quien permaneció fiel. Pero el diablo dice, la Biblia, Jesucristo antes de ir al Calvario, antes de subir al Calvario, citando al profeta Zacarías, dijo, heriré al pastor y las ovejas serán desparramadas. Así que no importa quién tú seas, hombre o mujer, si tienes un ministerio de Dios, si tienes una convicción, algo, una misión de Dios, eres un blanco del enemigo. Porque dice la palabra bien clara, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y por mi causa padeceréis persecución. El diablo anda alrededor con león rugente buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. Y esa es la realidad que estamos, esto, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, 13 al 18, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas y malicias espirituales en los aires. Esa es la lucha que tenemos. Es una lucha espiritual. Una lucha también internamente con nosotros mismos, pero hay un ataque, mire, dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y malicias espirituales en los aires. El enemigo, Lucifer, Belzabú, Satanás, el diablo, como ustedes quieran llamar, está bien organizado. Está bien organizado. Pero nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso lo dice Pablo a los corintios. Es esta palabra, porque la iglesia de Corintios estaba pasando por una guerra y una invasión de demonios, un ataque, divisiones, contiendas, inmoralidades. Había un desasosiego en esa iglesia, en Corintios. Y esto es, por eso es que Pablo, en 2 de Corintios 2:11, le dice a los corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Hay que entender la mente de Satanás, cómo maquina, cómo planifica, mire ese transgénero que estudió en esa escuela en Nashville, Tennessee, esa escuela del pacto, del Covenant School, de la iglesia, una iglesia presbiteriana allí. Entonces, tienen una escuela de preescolar hasta sexto grado en la misma iglesia. Y entonces allí estudió un joven, posiblemente en su preescolar. ¿Qué pasa? Ese joven que hizo el ataque a esa escuela, esa persona que hizo el ataque a esa escuela, se salió de allí. Tenía 28 años
en estos días pasados, cuando esto ocurrió en esta escuela, se dice a las autoridades que han investigado en su casa, en sus libros, en sus computadoras, en todo, han encontrado que planificó, tenía un diagrama de la escuela donde estaban las cámaras de seguridad, por dónde se entraba, por dónde se salía, tenía todo planificado. El diablo, dice, es un padre de mentiras. Pero ¿qué dice 2 Corintios 2:11? Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no sean ignorantes, no tengan discernimiento de sus maquinaciones, cómo planifica. Él no es omnipresente, ni sus demonios pueden serlo, pero tiene tantos demonios, espíritus inmundos que toman forma y pueden cambiar de forma y pueden insertarse, que son diferentes a los ángeles. Los ángeles tienen un cuerpo físico varonil, un cuerpo como si fuera humano, pero es espiritual. Los ángeles no pueden introducirse dentro de un cuerpo humano, pero los demonios sí pueden introducirse dentro de un cuerpo humano que le da lugar y tiene las condiciones para poder poseerlo. Que hay dos cosas, la posesión y la opresión. Antes de la posesión viene la opresión. Un cristiano verdadero que busca a Dios no puede ser poseído, pero en un descuido puede ser oprimido. Es decir, la opresión, coger su mente y esos dardos de fuego, esos pensamientos inútiles, perversos, demoníacos, como quiera ser, se los puede inyectar en la mente. Pero dice, Jesús dijo, por nada estáis afanados. Cada día no seas afanoso por nada. Cada día trae su afán. Entonces Pablo dice, en todo lo honesto, en todo lo bueno, en todo lo amable, etcétera, etcétera. En todo esto pensad. Nuestra mente tiene que estar llena de cosas buenas, de la fe. Por eso dice, cuando dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar para ti, refiere que el corazón es el asentamiento de las emociones, pero a lo que se refiere es en la mente. Y cuando habla del corazón, quiere decir que lo ha atesorado, lo ha recibido en la mente aquí. Aquí es la lucha grande. Yo tengo un mensaje, voy a tener que hacer en esta época, voy a tener que hacer un nuevo mensaje de esto, una edición nueva, se llama Liberación Mental. Describiendo que el corazón es el asentamiento de nuestras emociones, y por eso se habla de eso, que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero es aquí. La puerta de entrada al alma, al corazón, a los sentimientos, es la mente. En un estudio que se hizo muchos años atrás en la Escuela Medicinal de Bellevue Hospital en Nueva York, se entendió, se tomó un ser humano, una persona que acababa de morir, y lo autorizaron. Vieron qué partes del cuerpo mueren primero. Bueno, entrando en otro tema. La razón por la cual nosotros deferimos de los testigos de Jehová que prohíben las transfusiones de sangre, porque ellos alegan que en la sangre está la vida del hombre, es porque nosotros entendemos, porque un error lleva a otro. Eso y otras sectas niegan la inmortalidad del alma, niegan que el alma que pecara esa morirá, que entonces quiere decir que el alma es lo que vive dentro de llama esto el estuche, la funda, la vaina, donde vivo yo, donde vives tú, estamos dentro de este cuerpo. La personalidad que tiene sentimiento, emoción, inteligencia, es el alma. El cuerpo es el estuche, es la habitación, por eso dice que cuidemos nuestro cuerpo, el templo de Dios, con el cuerpo como templo de Dios, que lo cuidemos porque es templo de Dios. Entonces, este templo de Dios es porque aquí mora primero tu personalidad. Aquí es que cuando tú eres creado, viene y se crea aquí un cuerpo, pero el hálito de vida que se pone en ese cuerpo es el alma. Es decir, el alma eres tú y soy yo. ¿Cómo podemos decir? Una figura en forma de ser humano. En otras palabras, tu alma tiene el mismo
apariencia, construcción, o sea, eres eso. Ahora, ¿qué es espiritual? Y esa alma vive dentro de este cuerpo. Entonces, esa alma tiene inteligencia, voluntad y emociones. Cuando ese ser humano nace, tú te creas en una forma física idéntica al cuerpo. Ahora, esa alma va desarrollándose junto con el cuerpo y entonces el centro de la vida, escúcheme bien claro, el centro de la vida de tu ser no es el corazón. El corazón es el centro de la vida de tu cuerpo. Por eso diferenciamos, porque bueno, un error lleva a otro. Estas sectas, como te digo ya, no pueden creer la realidad de lo que es el alma, porque para ellos el alma no existe, el alma es el cuerpo. Entonces, pero nosotros sabemos que Cristo dice, ¿de qué le aprovechara al hombre si ganara todo el mundo, pero al fin perdiera su alma? Distingue el alma del cuerpo. Y Cristo dice, y tenéis temor de aquel que puede echar tanto cuerpo como alma en el infierno. En otras palabras, define claramente qué es el cuerpo. El cuerpo es la habitación donde Jorge Rasky, María Alonso, Pedro yo no sé qué, o Jorge Isaac, Belén Álvarez, Kimi Rasky, Catherine, lo que sea, vive uno. Aquí es que vive tú en tu cuerpo, el alma, definida en una forma corporal espiritual. Entonces, esa alma que tiene inteligencia, esa alma que tiene emociones, que tiene voluntad, utiliza y se manifiesta al mundo material a través de este cuerpo. ¿Y dónde está el cerebro? Y note bien que todo lo que hay en el mundo es una copia de lo que este cuerpo y lo que esta alma es. La computadora está aquí. Este cerebro, por eso es que hay que mantener nuestra mente limpia. Hay que evitar la pornografía, hay que evitar la obscenidad, hay que no dejar que el diablo haga nidos de pensamientos inicuos y lujuriosos. Y por eso todo esto, porque eso entra por aquí, pero todo va aquí. Ahora, las emociones se expresan en el cuerpo a través del corazón, pero todo empieza aquí. Y cuando aquí eso se guarda y se atesora, entonces es lo que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque pasa a la parte emocional, de donde se manifiestan los sentimientos a través físicamente a través del corazón. Ahora, en la cuestión de estamos hablando del alma, de la personalidad de lo que es el hombre. Alma, cuerpo y espíritu. Ok. Entonces, el alma se manifiesta a través del cuerpo. El cerebro, el alma, funciona el cerebro para producir y darle órdenes al cuerpo. Le da órdenes a los brazos, a los dedos. Por eso cuando algo se rompe aquí, mire, pregúntale a todos los que han perdido un brazo, han perdido una pierna, siempre sientes que lo tienen ahí, porque la forma corporal del alma es idéntica al cuerpo que tú has desarrollado físicamente. Entonces, esta es la computadora. El alma piensa, ejecuta su inteligencia, su voluntad, sus emociones a través de este alma y los distribuye esas decisiones a través del sistema nervioso al mover de los dedos, al mover de los pies. Y el corazón es el motor que bombea la sangre al cuerpo. Es decir, el corazón es el motor que bombea la sangre al cuerpo. Entonces, note bien, el cerebro da órdenes a todo esto. Y de todo esto hace funcionar todas estas piezas. Solamente con ver la construcción, la creación del cuerpo, es suficiente para saber que Dios existe. Pero entonces estamos aquí hablando a la profundidad bíblica del valor de un alma. Por eso dice que si de qué le aprovechara, dijo Cristo, al hombre si granjeara todo el mundo, pero al fin perdiera su alma. De qué granjeara, qué se ganará un hombre, una mujer, si granjea el poder político, económico y pierde su alma. ¿Ah? ¿Se recuerdan de aquel hombre que llenó sus graneros y Cristo da la historia?
y da la parábola sobre esto. Dice, este hombre que se enriqueció, que toda su vida se dedicó a llenar los graneros, y un día después que los graneros estaban firmes, ya viejos, estaba rico, estaba poseyendo tantos bienes, oyó una voz, no se preparó para que el alma fuera preparada para encontrarse con su Creador, porque el cuerpo va al hoyo. Y después, yo quiero, hoy he sentido, no voy a interrumpir esto a menos solamente un momento, pero quiero seguir el hilo de lo que el Espíritu Santo me ha dicho, para que usted entienda la importancia de su cuerpo, la importancia de su mente, la importancia de su corazón, la importancia de su vida, de su alma. Entonces el hombre dice que oyó la voz, hoy vienen a pedir tu alma. Y él no estaba preparado. Se había dedicado a llenar sus graneros, se había dedicado a la profesión. Así le pasa a millones de seres humanos. Se han dedicado a crear sus profesiones, se han dedicado a crear sus imperios, sus riquezas. Se han olvidado de todo, menos la importancia del alma. Por eso, entonces Cristo dice, el alma que pecare, y dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Y Cristo dice, no temáis al que puede echar no solo tu cuerpo al infierno, sino también tu alma. Es bien claro. Así que, y hay cositas que vamos a ir analizando en este estudio de hoy, que quiero, es que Dios me ha inspirado a hablar, porque la gente, esto casi nunca se habla, porque hay que cuidar el cuerpo. Porque dice que cuidamos el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Porque el cuerpo es la funda, es el estuche, es el carapacho, como ustedes dicen, es la casa donde vive Jorge Raqui, o vive Jorge Isaac, o vive Martínez, o vive José, o vive Roberto, quien sea, o María. Ese es donde tú vives. Nos manifestamos con el mundo a través del cuerpo. Los ojos para ver, los oídos para oír, la boca para hablar, las manos para tocar y sentir y hacer, las piernas para movilizarnos. Entonces dentro hay una maquinaria, está todo lo que es el riñón, lo que es el hígado, todo en la mujer, la matriz, etc. Por eso varón y hembra los creó Dios. Por eso es que esto de la homosexualidad, y especialmente extranjeros, es una blasfemia. Porque Dios hizo un hombre, hizo una mujer. No hizo un robot, como lo que quieren hacer ahora con inteligencia artificial, no. Hizo un hombre y una mujer. Y luego sopló en hálito de vida, hizo el cuerpo, hizo la forma. Y después sopló en Adán hálito de vida. Ese es el alma. Y ahí entró el verdadero Adán. Entonces, Adán y Eva vivían, podemos coger el caso de Adán, vivía ahí adentro. Se manifestaba a través del cuerpo. El cerebro de las órdenes, por eso es cuando se rompe algo aquí, pues ya no lo puede usar el cerebro. Pero el alma se manifiesta a través del cerebro, el corazón le da vida al cuerpo a través de la sangre, que es como la gasolina o el aceite, lo que usted le quiera decir. Mire, hermano, todo lo que hay, los carros, los aviones, las computadoras, todo lo que hay, hermano, es una imitación de lo que Dios hizo en el cuerpo. Mírelo bien, mírelo bien. Esta es la gran computadora. ¿Y sabe lo que dicen los científicos? Que el hombre no ha aprendido a usar nada más que una décima parte, posiblemente ni una décima parte de la capacidad que tiene esta computadora llamada el cerebro, que Dios te dio a ti. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. No hay quien pueda, dice, por eso Dios no discuta ni pelea con los ateos. Dijo el necio en su corazón, no creo no hay Dios. Por esa razón única y exclusiva es que Dios no discute, porque la misma creación del cuerpo humano y del ser humano, de su cuerpo, y luego dentro de él su alma, y después la chispa de esa parte espiritual que nos comunica con Dios, ese vacío que solamente puede llenar Dios, esa parte que hizo porque nos hizo para su gloria, nos hizo para su honra, pero nos dio un libre albedrío. Entonces, esta es la computadora más grande. No hay más cosa más terrestre que esto, más maravilloso, más científico que esto. Entonces, esa computadora hace que los nervios operen, le da órdenes al brazo, muévete. Entonces, los ojos para ver.
y entrar a la mente lo que ves. Por eso se habla de la concupiscencia. Los ojos atraen y ven lo que hizo David, que deseó a través de los ojos, cayó en concupiscencia con Bathsheba, y deseó todo eso a través de los ojos. Y por ahí empieza el adulterio. Por eso Cristo dice, mire lo que dice en el Sermón del Monte, dice, os ha dicho en la ley que todo el que adulterara, todo el que se acostara con una mujer o fuera infiel, hombre o mujer, con el cuerpo, o sea, todo el que deseara esa otra persona y se acostara y se llevara a acostar, en la ley fue dicho que el pecado no se consumía hasta que no lo consumía. Otra palabra, que cuando empezaba metiéndose eso en el corazón, como Eva empezó codiciando la fruta y después lo llevó a los labios. Entonces, el pecado tiene dos fases. La fase que es solamente con Dios, que si tú llegas a pecar con la mente, tú te puedes arrepentir y detener y no llevarlo a cabo. Pero una vez que lo llevas a cabo, lo que tu mente ha producido, la lujuria, la concupiscencia, la avaricia, el homicidio, lo que sea, la mentira, lo llevaste aquí, no lo realizaste, entonces te puedes arreglar con Dios. Pero mire cómo va más profundo Cristo. Mas yo os digo que el que adulterara en su corazón, hablando, en su sentimiento, en su mente, ese ya pecó. Y ahí tienes que arrepentirte. La diferencia es que si no lo llevas a cabo, no vas a recibir las consecuencias de ese pecado. Vamos a poner ejemplo de un adulterio, lo de David. Si David se hubiera detenido y cuando él se paró en el balcón y veo a Bathsheba, que era una hermosa mujer, esposa de Urías Geteo, su soldado gentil más fiel, si él la ve y la hubiera codiciado y la hubiera deseado, que no debiera, pero si eso es lo que hubiera hecho, pero luego cuando llega al cuarto dice, Dios perdóname, yo he pecado. Ahí terminó todo. Entonces, pero cuando el pecado pasa de la mente al corazón, y el corazón entonces, el que es la emoción, te controla tus emociones y va y lo llevas a la práctica, las consecuencias no solamente son con Dios. Entonces viene lo que pasó con David. Quedó embarazada, trató de emborrachar a su marido, trató de convencerlo que se acostara para pasarle el hijo a él, a Urías Geteo. Y cuando no logró todo eso, lo mandó a matar. Mire lo que pasa cuando la persona donde tiene la primera falla, la primera caída y la consumación primera del pecado es mental, es emocional. Por eso habla del corazón. Y cuando tú detienes eso y reconoces eso que te vino a la mente, voy a robar aquí, voy a matar a esta persona, voy a tomarme a esta mujer, me voy a ir con este hombre. Cuando tú llegas a ese nivel nada más y tú te paras, tú detienes el proceso, te humillas, la sangre de Cristo te limpia, lo confiesas tu pecado, pero no entras en la segunda fase que es las consecuencias, la consumación de eso. Entonces, por eso es que Cristo dice, más yo os digo, la ley dijo esto, yo digo, pero si tú adulteraste, pecaste, consumiste el pecado en tu mente y no lo llevaste y aunque no lo llevaras a cabo, ya lo hiciste. En lo que toca a mí, dice Cristo, en lo que toca a la divinidad, tú has pecado. No la tentación, no, que tú pases de la tentación a decir, lo voy a hacer. Si eres hombre, dice, me quiero acostar con esa mujer, me voy a acostar con ella, me voy a acostar con él, voy a hacer esto, voy a robar, voy a matarlo. Una vez que ya tú pasas de la tentación a la consumación mental de la tentación, entonces Cristo dice, ya has pecado y tienes que arrepentirte. La amargura, el odio, el rencor, todo eso empieza entre la mente y el corazón, que es el centro de nuestras emociones. Y ahí es que entra la voluntad del ser humano y la realiza, pero entonces vienen las consecuencias. Las consecuencias que le vieron a David fue la vergüenza de que el profeta Natán tuviera que llamarlo y redarguirlo y señalarlo. Y entonces el público entero, la nación entera, sabía que había mandado a matar a su más fiel soldado, Urías Geteo, que lo había emborrachado, que lo había engañado y que había puesto en embarazo a su esposa, y que lo había tratado de encubrir, pero cuando todo eso explotó, las consecuencias vinieron.
el hijo que él estaba ya deseoso, que Dios se lo llevó, murió. Mas nunca pudo construir casa, el templo a Jehová. Uno de sus hijos se rebeló contra él y lo persiguió. Lo persiguió a David a muerte. Tuvo un montón de consecuencias de esa locura que hizo. Por eso es tan importante parar al diablo en seco. Por eso es tan importante batallar contra la pornografía, batallar contra las ideas malignas, todas esas leyes que quieren imponerse de destrucción. O sea, hay que luchar para que el ser humano no llegue a caer en las redes de las consecuencias que vienen cuando ya el pecado no solamente se cometió contra Dios, que lo comete contra el prójimo, que mató a tal persona y después dice, Dios me perdonó, pero tienes que pagar. Tú asesinaste a esa persona y ahora tú vas a tener que pagar por eso. Tú robaste ese dinero y cuando vino la tentación, dejaste que la tentación se llevara a cabo en la mente y en vez de pedir perdón por lo que habías maquinado en tu mente y dicho santo ya bajado a tus emociones del corazón, tú dices, pues ahora vas para la cárcel. Y no estás en la cárcel porque Dios te metió allí. No estás en ese hogar destruido y acabado porque Dios te metió ahí. No. Estás en esa condición porque le fuiste infiel a tu marido, le fuiste y te acostaste con otro hombre, te fuiste y te acostaste con otra mujer, te fuiste y te metiste drogas, te fuiste a vender drogas, te fuiste y mataste a fulano de tal, que ya pasó de un nivel que el pecado primero se comete contra Dios y ahí te puedes arreglar si lo detienes, pero una vez que procedes a realizar lo que en tu mente, en tu corazón se realizó, y usaste tu cuerpo para pecar, porque no es el cuerpo el que peca, aunque es el instrumento del pecado, el alma que pecara esa morirá. En otras palabras, hay gente que piensa que como el alma que peca, pues el cuerpo es el instrumento del pecado. Se adultera con el cuerpo, se codicia con los ojos, se blasfema, se miente, se calumnia, se maldice con la lengua, con la boca. Se usa con los oídos para llenarse de todo lo que no le interesa, de lo que no le importa. Se usan las manos, los revólveres, como están diciendo, ni los rifles, ni los revólveres, ni los cuchillos mata. Mata el ser humano que decide en su mente en usar el cuerpo que tiene, las manos que tiene para matar. El cuchillo no mata, el cuchillo es una cosa inactiva y que no tiene vida. El revólver tiene que alguien jalar el gatillo, tiene que ponerle las balas. La realidad es que no queremos aceptar que es nuestra condición de un alma controlada por las condiciones que dice los frutos. Cuando la Biblia dice, Pablo dice, los frutos de la carne, como los seres humanos, especialmente cuando se escribe, no podían entender en forma o manera alguna que lo que era el alma, pues entonces habla de la carne, la intención de la carne es muerte, más la intención del espíritu es vida. Entonces, cuando tú haces con tu cuerpo todo eso, tú tienes las consecuencias físicas, morales, las consecuencias familiares, las consecuencias económicas, todo eso viene por lo que el alma hace a través del cuerpo, pero el cuerpo también es parte de ese delito. Y por eso vienen las enfermedades y vienen todas estas cosas. Entiéndase bien claro. Pero al final, al cabo, lo que irá a la eternidad no será el cuerpo como ahora lo tenemos. Lo que será y es eterno. Y cuando se habla de vida eterna, dice, es vida eterna en la buena vida con Dios, o vida eterna en el infierno o en el lago de fuego. Porque aunque algunos no lo quieran creer, el alma es inmortal y será juzgada en el nivel de la inmortalidad. Y entonces ahí es que viene el nuevo nacimiento. Ahí es que viene cuando tú vienes a Cristo y te haces nueva criatura. Y dice que Dios te transforma y en aquel día del arrebatamiento, el cuerpo entonces será glorificado, juntamente con el alma será eterno. Pero desde Adán y Eva para acá, el cuerpo es mortal, el alma sigue siendo inmortal. Sócrates lo creía y era un filósofo griego. Pero las sectas falsas, como la Testigos de Jehová y otras, no quieren aceptar la realidad de la inmortalidad del alma,
porque ahí lo que hay es que no quieren aceptar las consecuencias que lleva la condición de lo que se hace aquí en la tierra para luego enfrentarlo en el juicio final a aquellos que mueran sin salvación. Es decir, que hay, pues dice, sobre todo, guarda todo tu alma. Y dice, guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda tu pensamiento. Entonces, esta alma que vive aquí adentro tiene una manifestación para manifestarse con el mundo. El cuerpo es lo que usa el alma. En cuanto a la sangre, la vida de los animales es en la sangre, pero la vida del ser humano, hombre y mujer, lo que está en nosotros es la vida del cuerpo, pero no la vida nuestra. Cuando el corazón deja de funcionar el cuerpo, pero el alma sigue. Y el último órgano del cuerpo que deja de funcionar no es el corazón. Se hizo un estudio, que lo dije hace unos momentos atrás, en la parte médica, de estudios médicos de Bellevue Hospital, muchos años, y tomaron cuenta de una persona que estaba muriendo. Dejó de funcionar y bombear el corazón. Estaban conectados al cerebro y estaban registrando los últimos pensamientos. Después que el corazón dejó de bombear, óyelo bien claro, después que el corazón dejó de mandarle sangre al cuerpo, se paralizó, la persona físicamente murió, el cerebro siguió funcionando por un tiempo limitado, siguió produciendo los últimos pensamientos de esa persona. Quiere decir que la vida del cuerpo está en el corazón, en la sangre, que demanda el corazón, pero la vida del ser humano está en el alma. Y lo último que se comunicó con el alma no fue el corazón, fue la mente. Y ahí registraron estos científicos, médicos científicos en Bellevue Hospital, en Nueva York, los pensamientos últimos, que lo último que dejó de funcionar de esa persona que murió fue el cerebro. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el alma siguió pensando, pero no pudo sino manifestar los últimos pensamientos, pero siguió activa. Ahí dejó el cuerpo. La muerte primera es la separación del cuerpo y del alma. Eso es lo que significa. Se separó el cuerpo lo cremaron, o el cuerpo lo echaron a una fosa, en un cementerio. Digo, hasta ahora, cuando venga Cristo y los muertos en Cristo resucitan, van a asistir con un cuerpo glorificado, que eso hablaremos en otro día. Pero esa es la primera muerte, la separación del alma del cuerpo. Ya la maquinaria dejó de funcionar. Ya no hay razón para usar este cuerpo. Viene un cuerpo nuevo cuando Cristo venga a buscar los que han muerto en Él. Cuando resucite los primeros, los que murieron en Cristo, la primera resurrección. La segunda resurrección será para condenación. Ahora, entonces ya el alma se separó del cuerpo. Ahora, si murió en Cristo, hasta el principio, ahora va a un paraíso, un lugar especial. Si murió sin Cristo, va aún al infierno. Allí. Ahora, el infierno es algo que podemos hablar en otro tiempo, que será eso, que es el paraíso. No voy a entrar en el detalle, pero hay un infierno. Se dice que queda en las profundidades de la tierra. Hace unos años atrás, en Rusia, estuvieron excavando para llegar al final de la tierra. Y los que estuvieron excavando para lo último, mandando ultrasonidos y cuantas cosas, oyeron gritos y gemidos. Y todos esos empleados salieron huyendo de allí porque lo que oían eran extremadamente llantos y gritos. ¿Qué será el fuego? ¿O será el estar separado de Dios? ¿Qué más tormento? Billy Graham decía que si el infierno no era de fuego y azufre, o el lago de fuego, sería algo más terrible. Es igual que el cielo, si la Nueva Jerusalén, si las calles de oro y todo lo demás que hay, las perlas y el mar de cristal, si no fuera literal, debe ser algo más bello. Pero cuando hablamos del lugar de castigo eterno, si no es un fuego verdadero, tiene que ser algo peor, que es la separación, que puede ser la separación del alma de estar en la presencia de Dios. Yo le quiero que usted entienda el valor que usted tiene. Hay un corito que dice, perder
perder los bienes es mucho, perder la salud es más, pero perder al alma es pérdida tal que no se recobra jamás. He dedicado el programa de hoy entero a esto, no ha habido más intervención, porque he querido que esto quede grabado, grábelo, estúdielo, medítelo, siéntese con su pastor, con su congregación y edúquele en esto. El valor de un alma es tan y tan y tan grande que dijo, ¿quién irá? Y Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Que costó la vida del Hijo de Dios, que costó que el Cordero de Dios fuera crucificado para salvar el alma. Aquí lo más importante no es la casa, aquí lo más importante no es la posición política, económica, el puesto religioso, el título de apóstol, el título de reverendo, de obispo, de evangelista, de lo que sea, de millonario, de gobernador, de presidente, de rey, patriarca, lo que sea, de millonario. Aquí lo de más valor es tu alma. Esa alma por la cual Cristo murió. Por eso digo, de que le aprovechara al hombre si ganara el fin del mundo, pero todo el mundo entero, pero si ganara el mundo entero y perdiera su alma. Quiero decir bien claro, bien claro. Es importante que entendamos, este cuerpo por ahora va a la tierra y se lo comen los gusanos, o se queda quemado, pero el alma entera se presentará o al infierno en este momento, o en el juicio final se presentarán Dios, ante el trono de Dios para ser juzgado. O se presentará si es convertido a los ángeles recibirle, que es lo que dice la Biblia, y nos lleven al paraíso, que es el lugar que queda para los justos. Y el lugar que cuando Cristo murió, en ese, el viernes se alega que murió, ese día que hubo por medio, Él bajó, fueron 3 días. En esos 3 días antes que hubieron, de su resurrección, que al tercer día resucitó, allí Él bajó, dice, a las profundidades. Quiere decir que el infierno está allá abajo. Y estos rusos que se pusieron a investigar, cuando oyeron los gritos y los gemidos que salían de allí, se aterrorizaron y salieron huyendo. Eso ha corrido el mundo entero. Eso ha corrido el mundo entero por más que han tratado de opacarlo. Y dice que bajó las profundidades de la tierra, Jesús, para llevársela en un momento dado. Es lo que estamos hablando del buzo de Abraham, y eso es otra historia, el capítulo 18 de Lucas, donde dice que había un lugar donde estaban los justos y un lugar donde estaban allá abajo. Y allá abajo estaban los malignos, los pecadores no arrepentidos. Y Jesús bajó allá abajo, y ahí es que sí y entrando, bajando a las profundidades, se llevó cautiva la cautividad. Ahí entonces, los que estaban allá abajo en ese infierno se quedaron allá en ese lugar. Los que estaban en ese lugar reservado para los justos, que era le llamaban el seno de Abraham, pero que estaban separados y uno no podía venir del otro lado. Y voy a entrar un día a eso y dar ese estudio ahí. Entonces, y dice que el rico, hablando de rico, y esa es la única enseñanza de Cristo, que no es una parábola, digo, en cuanto a las parábolas, esa es la única que es una parábola, porque habla de Lázaro con nombre y apellido, y del rico que va a perderse, no por ser rico, sino porque no arregló sus cuentas con Dios aquí. Y cuando Lázaro, no por ser pobre, por haber sido fiel a Dios, va al seno de Abraham, que era el lugar separado allá en las profundidades de la tierra, el rico lo ve, pero Lázaro no lo ve. El rico sufre todo lo que está viendo, pero están separados y no podían salir de allí ninguno. Y esa es una historia que la vamos a estudiar luego, la vamos a hablar, quizás en el siguiente programa podemos hablar de eso, porque es importante. Vamos a buscar ese capítulo, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de eso. Pero el asunto es que Jesús subió, llevó la cautividad, y entonces dejó allá abajo a los que se levantarán en la segunda resurrección para condenación, y se llevó a un lugar que está allá arriba, en el tercer cielo, por allá guardado, se llama el paraíso. Y esos vendrán con los ángeles y vendrán a hacer la resurrección, porque entonces serán resucitados esos que murieron en Cristo mirando a esa expiación, y nosotros nos iremos juntamente con ellos. Usted ha entendido que más importante que su ministerio, más importante que su casa, más importante que su belleza, más importante que su carrera, más importante que su puesto, que el poder, que lo que va a ser, lo que es más valioso es su alma. Por eso Cristo murió
en el Calvario y resucitó y dio su vida por ti y viene por nosotros porque tu alma es lo más importante que tú tienes. Yo termino con esto. Cuando nosotros pasamos por el momento difícil de perder después de 50 años, perder la emisora, perder los edificios, perder toda esa estructura que había, las cuentas de banco, perder las propiedades que habían en el área este de Puerto Rico, allá para Naguajo, donde habían 6 cuerdas y media, póngale unos 4.000, casi 30.000 metros cuadrados para todo el proyecto que había de Clamor. Cuando empezaron a atacar a uno y se perdió todo, gente que apoyaba, se perdió todo. Y un día yo me quedé mirando al edificio que habían embargado y me eché a llorar por media hora y llegué a casa. Y cuando llegué a casa, y llorando solo, no había nadie en casa, y el Señor, que se pierda todo, que se pierda todo, que se pierda todo, menos mi alma. Fue lo primero que dije, Señor, no se pierda mi alma. Déjame llegar como por fuego allá a tu presencia, Señor. Si te has descarriado, confiésate al Señor. Reconcíliate, olvídate del ministerio, olvídate de todo. Y que se pierda todo, las propiedades, el ministerio, todo, pero no mi alma. Y en segundo lugar, lo segundo más valioso, mi familia, mis hijas, mi hijo y mi esposa. Que se pierda todo lo demás. Pero lo primero, que no se pierda mi alma. Segundo, que no se pierda mi familia. Si me quedo sin nada. Pero me quedo contigo, Jesús. Lo tengo todo. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Estoy hablando con alguien que lo ha perdido todo. Que ha perdido el hogar, que ha perdido sus dineros, ha perdido su posición. Lo están metiendo a la cárcel. El mundo se le ha perdido. Pero si salvas tu alma, eres más rico que George Soros, más rico que Bill Gates, más rico que todos los ricos de Donald Trump y Biden y todos los políticos del mundo. Eres trillonario porque tienes tu alma redimida con la sangre de Cristo. El amor de Dios te cubre. Piensa en eso. Si no te has arreglado con Dios, si no te has arrepentido de tus pecados, ven hoy a Cristo y dile, Señor, salva mi alma. Señor, salva mi alma, Padre Celestial. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Bueno, en el día de hoy, pues, iba a poner por ahí a Jorge Isaac. Vamos a poner a Jorge Isaac y una vez que terminemos con Jorge Isaac, despedimos el programa, pero recuerde que el 4 de septiembre, desde las 3 de la tarde, son el 50 aniversario de Clamor a Dios frente al Capitolio en San Juan de Puerto Rico. Tú tienes que estar allí. 50 aniversario de Clamor a Dios frente al Capitolio, 4 de septiembre a las 3 de la tarde. Tú y yo tenemos que estar allí. Vamos a escuchar a Jorge Isaac y luego que Dios los bendiga a todos. Alegría, alegría, alegría.
nacido, me sonreí en Belén de Judá. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado,